Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo 17 del tiempo ordinario, el Señor nos regala un texto del Evangelio muy hermoso, donde uno de sus discípulos le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La primera cosa que nosotros en este rato de oración podemos tener en cuenta es que la oración es algo que se aprende. Desafortunadamente, muchos piensan que la oración es algo que se deja a la espontaneidad del sujeto. Se reza cuando se sienten ganas y si no, no se reza. Y sin embargo, el Señor hoy nos enseña en el texto del Evangelio que para orar hay que aprenderlo. Y es el Señor quien nos enseña a orar. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, digan. Y sigue con la oración que nosotros llamamos del Padre Nuestro, en una versión un poquito ligeramente distinta a la que nosotros solemos decir que está tomada más bien del Evangelio de San Mateo y no del Evangelio de Lucas, que es el que se proclama este domingo. Cuando uno se dispone a tener un diálogo, el diálogo tiene sus reglas y esa es la actitud básica que tenemos que aprender para hacer oración. Se trata de un diálogo. Y para dialogar con alguien es necesario que, por una parte, tengamos la actitud de escuchar y, por otra parte, también que conozcamos la lengua. Porque si yo quiero hablar con un chino, tengo que conocer el chino. O si un italiano quiere hablar conmigo, tiene que aprender mi lengua. De otra manera, tenemos que encontrar algún código con el cual podamos comunicarnos, pero tiene que haber una base común, porque de otra manera ese diálogo no se puede verificar. Aquí alguien podría decir: bueno, pero ¿cuál es la manera justa de orar entonces? Si Mateo dice una cosa y Lucas dice otra, e incluso en el texto que escuchamos hoy hay algún pequeño cambio en las palabras. Bueno, hay que recordar que aquí no se trata tanto de las palabras que usemos, no es como una fórmula mágica que ponemos en práctica, abracadabra y se abre la puerta, ¿no? Porque si nos falta la fórmula justa, entonces no funciona. Aquí lo que interesa no es tanto la exactitud de una cierta fórmula, cuanto la actitud que hay que aprender, el lenguaje que hay que aprender. Y Jesús nos enseña exactamente a orar según la experiencia que Él tiene, la experiencia de ser hijo de Dios. La actitud con la que nosotros oramos es justamente esa, la de quien es hijo. El lenguaje que usamos es el lenguaje del Hijo. Y no nos olvidemos que cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, la oración viene introducida por el sacerdote con unas palabras que en latín dice: precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. En italiano, eso es en latín, y en castellano nosotros solemos decir: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Aquí esta fórmula, nos atrevemos, audemus dicere, es algo muy importante que nosotros a veces nos podemos perder de vista.
¿Qué significa eso de atreverse? Ese osar, audemus, en italiano se dice osiamo dire, o en latín audemus, dicere. ¿Por qué decimos osar? Es una palabra o atrevernos, es solamente un formulismo solemne. En realidad, démonos cuenta que poder llamar a Dios Padre requiere de nosotros una grande audacia, un grande coraje. ¿Por qué? Porque en realidad Dios, que es el absolutamente otro, que es el eterno, nosotros nos hacemos de su naturaleza cuando le llamamos a Dios Padre. Nosotros solo podemos orar entonces realmente en la oración o estando dentro de la actitud de Jesús, estando unidos a Jesús. Solo desde Jesús podemos nosotros orar, nos atrevemos a llamar a Dios Padre. De hecho, cuando se bautiza a un adulto, el adulto no puede decir el Padre Nuestro hasta el día bendito en que recibe las aguas del bautismo, y entonces en él se ha llevado a cabo un cambio, una transformación que es fruto del Espíritu Santo, que es hacerse hijo. Nosotros, en cambio, siempre que oramos, no solo cuando decimos el Padre Nuestro, pero siempre que oramos en el Espíritu, nos sabemos hijos. Y esta es la actitud, el código que nosotros hemos de usar. Ahora, en esta oración que Jesús nos enseña el día de hoy, según la tradición de Lucas, se nos dice tres cosas, tres pequeñas peticiones que hacemos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y no nos dejes caer en la tentación. Danos hoy nuestro pan de cada día. Lo primero que pedimos a Dios como hijos, nosotros que estamos acostumbrados a comer el pan de lo que nos viene la gana, le decimos que sea Él como Padre quien decida cuál es la dieta adecuada, cuál es el pan que tenemos que comer, el pan que nos hace bien, el pan de su voluntad, el pan de los nutrientes que realmente nos dan vida y vida eterna. San Pablo en una de sus cartas les dice a sus discípulos: coma cada uno su pan en paz, porque él ha sabido que algunos de ellos se encuentran en agitación, metiéndose con vidas desordenadas, metiéndose en la vida de los demás. También nosotros muchas veces no somos capaces de vivir y de comer el pan que Dios nos ha dispuesto, y vivimos en la envidia y vivimos soñando con mundos que no son el nuestro, vidas que no son la nuestra. El Señor, nosotros al decirle, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos diciéndole, enséñanos a vivir con los pies puestos en la tierra, a vivir nuestra vida, a no estar viviendo vidas de otros, metidos en las envidias de una vida que anhelamos que no es la nuestra. Ayúdanos a vivir nuestro pan ordenadamente, nuestro pan en paz, a reconocer que eres tú quien nos alimente, quien nos da ese pan que nos hace bien, ese pan con el que nosotros hemos de sustentarnos. Y luego decimos, perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos a Dios perdón de todas nuestras faltas, pero en la medida en que también nosotros somos capaces de vivir ese perdón, porque sería muy tonto, como desgraciadamente frecuentemente nos ocurre, que nosotros pedimos perdón a Dios, pero en realidad no estamos dispuestos a pedir perdón a los demás. ¿Cuántas veces nos acercamos al sacramento de la reconciliación y decimos, Padre, es decir, estamos pidiendo perdón a Dios, pero yo no soy capaz, no quiero perdonar, no me atrevo a perdonar a esta persona que me hizo esto o aquello? Pedimos también al Señor que nos libre del mal, que no nos deje caer en la tentación. El mal es poderoso, el mal es fuerte, el mal nos derrota siempre. Si nosotros somos capaces de vencer al mal, es porque estamos asidos, agarrados a la mano de Jesús, a la mano de Dios. Es Él, el Padre, en Jesús, quien nos permite no caer, no sucumbir ante la tentación. En la nueva traducción que se usa en italiano se dice e non ci abbandonare nella tentazione.
no nos abandones en la tentación, e non ci indurre in tentazione, y no nos induzcas en la tentación, porque Señor, si permites que nosotros seamos tentados, caeremos. Líbranos pues de todo mal, porque tú, Señor, eres el que eres fuerte. Y todo esto, queridos amigos, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, en este domingo, Señor, danos tu espíritu y enséñanos a orar con espíritu de hijos, a orar pidiendo que tú, Señor, seas Señor en nuestras vidas, que aceptemos el pan cotidiano que tú nos das, que oremos con perseverancia, porque si nosotros no logramos dar a nuestros hermanos el pan que nos piden, porque no lo tenemos, y eres tú, Señor, el que nos lo da, si no nos lo das por la amistad que tenemos contigo, nos lo darás por nuestra insistencia, como el Padre que va a ver a su amigo y toca y toca la puerta, a pesar de que él le ha dicho que ya no le abrirá porque ya ha cerrado la puerta, insiste para tener pan, porque sabemos que este Padre bueno no da piedras cuando se le pide pan, no nos da una serpiente cuando le pedimos carne. Es un Padre bueno que nos da aquello que necesitamos y que es bueno para nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan